Capítulo 8. El cuerpo de Ausar se sacudió con el golpe repentino y luego se derrumbó en el suelo. El rey dios quedó paralizado. Eso no formaba parte de su plan. ¿Qué es esto?, rugió, volviéndose y señalando la figura oscura, que ya se había lanzado por el camino para salir de los jardines. Un asesino. ¿Acaso esa saeta le había estado destinada? Se puso a gesticular y 3 de sus caballeros salieron en busca del asesino. El rey dios gruñía. Por vivir en jardines como ese, Saidi había dejado demasiado expuestas sus propiedades. Era casi imposible crear una buena frontera que sirviera de defensa. Nos vamos, dijo, sintiéndose repentinamente expuesto. Demasiadas cosas habían salido mal últimamente. Y se dirigió al elevador que lo llevaría nuevamente al complejo subterráneo de las propiedades de Saidi. ¿Qué hay de este gran amo?, preguntó uno de los caballeros pateando el cuerpo caído de Ausar. Ahora es apenas una cáscara, respondió el rey dios. Pueden quedarse con la armadura como premio, y recupérenme el anillo. Quemen el cuerpo. Caminó hacia el elevador, mientras los caballeros obedecían sus órdenes y protegían la zona. A corta distancia oyó los cascos. Ahora sabía que el asesino tenía un caballo. El rey dios estaba intranquilo. Una tentativa de asesinato en su contra carecía de sentido, aunque hubiera gente que aún lo intentara. Deliberadamente, él impedía que la gente de esa isla conociera la verdadera naturaleza de los inmortales. En tanto pensaran que podían matarlo, concentrarían su rebelión en asesinos y en enviar guerreros a desafiarlo. No, la tentativa de asesinato no era lo que le inquietaba. Lo que le preocupaba, mientras el elevador empezaba a descender, era que esa flecha no le hubiera estado destinada. Que hubiera estado dirigida al blanco en el que había dado. Si ese fuera el caso, alguien sabía que había que matar a Ausar antes de que el rey dios pudiera golpearlo con la espada infinita. Y eso significaba que alguien sabía más de lo que debería saber. Siris se despertó con un profundo estertor. Era el grito ahogado y sin control de quien no ha respirado durante demasiado tiempo. El jadeo del muerto que retorna a la vida. Se sentó bruscamente, algo líquido y viscoso se deslizaba sobre su torso desnudo. Estaba sentado en una tina de metal en una cámara oscura, iluminada apenas por unas pocas luces rojas parpadeantes. Aspiraba e inspiraba, la baba viscosa le goteaba de la barbilla. Levantó una mano temblorosa para tocarse la mejilla. Maldita sea, murmuró. Soy uno de ellos. Estuve aquí sentada durante horas la primera noche, susurró una voz. Él miró a su lado. Isa estaba sentada en un rincón, sobre el suelo metálico, las rodillas levantadas y su abrigo oscuro desparramado alrededor. Te he observado, dijo ella, mirando fijamente hacia adelante con la mirada perdida hacia la nada. He observado cómo subía y bajaba tu pecho. Me senté aquí contando solo conmigo misma. Aterrada. Eres uno de ellos. De alguna manera lo sabía. Te había visto usar uno de sus anillos. Te había escuchado proclamar que habías matado al rey dios con su propia espada. Habías luchado como uno de ellos, como una criatura de otra época. Demasiado perfecto para ser completamente humano. Un guerrero no puede desarrollar tal habilidad en apenas una vida. Luchaste como un dios. Él parpadeó, luego se limpió la baba del rostro. Que el infierno me lleve, no puede ser cierto. Y, sin embargo, murmuró Isa, conmigo fuiste amable. Sabía que debería haberte derribado, haberte quitado la espada. Yacías a mi lado simulando honestidad, simulando bondad, soltando todo ese sinsentido sobre el sacrificio. Me estabas tomando el pelo. ¿Para qué? Así no se comportaría uno de los inmortales, haciéndose pasar por un mortal. No sabía, murmuró Siris. Yo me quedé helada. Dijo ella, algo más tranquila, observándote yacer allí.
¿Qué debía hacer? ¿Actuar según las mentiras que tú sostenías, o según la honestidad que yo veía en tus ojos? No era una elección fácil. En lo profundo de la noche, ganaron mis miedos. Añadió y levantó la vista para encontrarse con los ojos de él, al otro lado de la pequeña cámara. No era una traición, ya que me habías mentido, obviamente. Siris tosió, tratando de sacarse de la boca algo de la viscosidad. Aparentemente, también me he mentido a mí mismo. Cerró los ojos y se llevó las manos a la cabeza, resoplando. Esto no puede ser posible. ¿Realmente no te acuerdas de nada? Preguntó la muchacha. Probablemente has vivido 1000 años. Lo único que recuerdo es mi propia vida, musitó Siris. Haber crecido en Dremesmau, que me hayan dicho que era el sacrificio y buscar al rey Dios, señaló, respirando profundamente. Soy solo una persona. Que el infierno me lleve, una persona común y corriente. Suspiró. No peleas como alguien común y corriente. Siris intentó ahuyentar los pensamientos que le perseguían. Recuerdos de su infancia. Veteranos que habían dejado de servir al rey Dios y que habían llegado para entrenar al sacrificio. Habían dicho que Siris era demasiado bueno, que aprendía muy rápido. De niño, había sido capaz de pelear tan bien como cualquiera de ellos. En la adolescencia, lo habían nombrado maestro de duelos en todas las grandes ciudades. A los 20 había sido lo bastante bueno como para vencer al rey Dios, demasiado perfecto para ser completamente humano. Luchaste como un dios. De vez en cuando he visto algo en tus ojos, continuó Isa, algo profundo, un cambio, repentinos destellos de arrogancia. La espada infinita. Protestó Siris abriendo los ojos, me estaba corrompiendo. Ella alzó una ceja. ¿Por qué un arma diseñada para liberar a la humanidad, para derrotar a los inmortales, corrompería a quien la use? Yo. Se burla de mí. Mátala. De pronto, tomó conciencia. Esos pensamientos no eran externos. Formaban parte de él, una parte verdadera de él. Eso es lo que he sido, murmuró. Eso es lo que solía ser, uno de ellos. Oh, ¿verdad? Casi podía recordarlo. Ahuyentó esos recuerdos instintivamente. No los quería. Los odiaba, odiaba al que había sido, lo odiaba. ¿Quién eres tú? Preguntó Isa. Ojalá lo supiera. Respondió, y era una mentira. No quería saber nada sobre ese hombre, el que tenía esos pensamientos oscuros. El hombre que odiaba todas las cosas, el que se mantenía aislado, el que actuaba como si gobernara sobre todos. El rey Dios lo había llamado a usar. Siris meneó la cabeza y comenzó a levantarse de la tina. Entonces se dio cuenta de que estaba completamente desnudo. ¿Y mis ropas? Ella indicó con la cabeza en dirección a un pedestal que había al lado de la tina, y ni siquiera tuvo la decencia de ruborizarse. Es todo lo que encontré. Tu ropa se incendió. Tuve que cargar lo que quedó de ti hasta este lugar. Estabas muy quemado. Te quité lo que quedaba de tu ropa. No sabía si el renacimiento iba a funcionar con la ropa puesta. Siris deseó tener una toalla. La cámara era toda de metal, con unas pocas tinas llenas de viscosidades. Debería funcionar. He visto la cámara del renacimiento del rey Dios. Tenía copias de sí mismo, completamente vestidas con armadura, esperándole. No sé si has visto lo que piensas haber visto. Se parecía bastante a lo que te he dicho, repuso él. Tras dudar un momento, salió por el lado opuesto, haciendo que la amplia tina que le llegaba hasta la cintura quedara entre ambos por una cuestión de pudor. Como mejor pudo, empezó a quitarse la materia viscosa del cuerpo. Creo que al lado de la tina hay una manguera, le indicó Isa. Tenía razón. El agua estaba fría. Supongo que estamos en la cámara que visitaste aquella vez, preguntó Siris. Esa, la de la ladera de la montaña. Sí. Sabes que rompiste tu promesa. Me asesinaste. ¿Habrías preferido la otra alternativa? Saltó ella. Él iba a matarte con la espada. Siris se quedó helado. El agua le caía por el brazo. Ella lo había matado para salvarlo. Debería haberse dado cuenta antes, pero todo había sucedido muy rápido. Era consciente de que no iba a poder luchar para llegar hasta ti. Dijo Isa, y no sabía si la flecha de una ballesta podría detenerlo a él, no sabía si. Lo que pensé.
Bueno, ya no sabía qué pensar. Me arriesgué. Es lo que hago siempre. Mi padre me decía que era una mala costumbre. Él continuó lavándose, preocupado. Tendrías que estar agradecido. Prosiguió ella. No te diré lo que fue llegar hasta allí evitando a sus esbirros. Cuando finalmente llegué, ellos habían quemado tu cadáver. Recogerte no fue una experiencia placentera, ni para mí, ni para Nams, que te cargó hasta aquí. Este lugar parecía la mejor opción. Bueno, supuse que algunas de las cosas que había oído eran verdad. Si te hubieras quedado solo, tu alma habría buscado un nuevo cuerpo. Pero, si tu cadáver permanecía en una de estas tinas, el alma encontraría tu cuerpo. La tina reparó tus heridas y el cuerpo empezó a respirar nuevamente, así que el alma retornó. Tardó un par de semanas. ¿Semanas?, interrumpió él. ¿Has estado esperando aquí a mi lado durante semanas? Ella no dijo nada y él terminó de lavarse, para vestirse. Isa se sentó en silencio, mirando fijamente hacia la nada otra vez. Esa experiencia parecía haberla perturbado notablemente, y no era la única. Cuando Siris estaba terminando de calzarse las botas, Isa deslizó algo por el suelo. Una espada. Se la quité a uno de los campeones que tú mataste. Dijo ella. Siris sujetó la vaina de la espada a su cinturón. Dijiste que tus ancestros combatieron contra el rey Dios. Añadió Isa, que tu padre, tu abuelo, fueron a pelear y murieron. ¿Has pensado que jamás has tenido padre ni abuelo? En todo caso, si los hubieras tenido, tendrían que haber muerto hace miles de años. Pero, el sacrificio, ella se encogió de hombros. Algo huele a mentira, a una gran mentira. Tú no naciste, Siris. Fui un niño, lo recuerdo, yo. Bueno, yo no sé cómo explicar eso. Las preguntas quedaron para otro momento. Necesito una armadura. Tal vez podrías quitarle una a alguno de los Daerils muertos. Repuso Isa. Los guardias de Saidi. Me parece que los esbirros del rey Dios los han dejado completos, y los han dejado atrás. Él asintió, luego la miró. Se quedó sorprendido por la frialdad que vio en sus ojos. Isa, le dijo. Eres uno de ellos, Siris. Respondió ella en voz baja. Yo. Me cuesta entender todo esto. Un inmortal, Siris, Semsta Makorabina Tornitna. Añadió y cruzó los brazos, temblando visiblemente, parecía enferma. Mátala. Dijeron los pensamientos oscuros. Sabe demasiado sobre ti. De pronto él descubrió que se estaba aferrando a la tina de reencarnación, con los nudillos blancos de tanto apretar. Ella tenía razón, él era un monstruo. ¿Qué harás?, preguntó Isa. Antes de morir, Saidi respondió lo que le pregunté. Sé dónde hallar al hacedor de secretos. Pero, él es tu enemigo. Objetó la muchacha. Él creó el arma para matar a los inmortales y quiere eliminarte. No soy uno de ellos, dijo Siris con firmeza. No me permitiré serlo. ¿Y qué es lo que te dará el hacedor?, preguntó ella. Ya no puedes entregarle la espada infinita. De modo que, ¿para qué ir? Querías la libertad, Siris. Bien, el rey Dios tiene nuevamente su espada y no sabe dónde encontrarte. Y si alguna vez le importaste, creo que ya no le preocupas porque tiene que concentrarse en los inmortales, sus ejércitos y sus tierras. Tú puedes desaparecer. Eres libre. Darse cuenta de eso fue como ser alcanzado por un relámpago. Sin expectativas, sin responsabilidades. Podía escapar, vivir su vida. ¿Vendrías conmigo, Isa?, le preguntó de golpe a la muchacha, tendiéndole la mano. Isa contempló su mano, luego alzó la vista y lo miró a los ojos. Finalmente, le dio la espalda. Isa, volvió a decir él. No sé qué pensar, Siris, respondió la muchacha. Eres uno de ellos. Sé que no es justo, pero es complicado. Sigo siendo yo, Isa. ¿Sí?, preguntó ella. ¿Estás del todo seguro? No del todo, admitió él para sí mismo. Los pensamientos oscuros le rondaban en su interior, más fuertes que nunca. Trató de explicárselo a Isa de otro modo, pero no encontraba las palabras. Vine a buscar la espada infinita, dijo Isa, y voy a seguir buscándola. En eso necesito concentrarme ahora. Lo siento. Y caminó hacia la salida. Isa, llamó él. Ella se detuvo.
Te libero de tu promesa. Mi promesa, la de no matarme. Respondió Siris, si cuando vuelvas a encontrarme, no soy yo mismo. Si en verdad me he convertido en uno de ellos. Quiero que hagas lo que tienes que hacer. Ella se quedó en la puerta y él esperó algún comentario sarcástico, algo como: ya te he matado una vez. ¿No te parece que tengo mejores cosas que hacer? Siris sonrió. Pero no hubo comentarios. Está bien, dijo ella. Es una promesa. Él sintió un escalofrío y ella se marchó, atravesando el pasillo. Siris oyó que una puerta se abría y la tenue luz del sol iluminó el túnel metálico. Se sentó en el suelo de acero y luego se recostó. Todo lo que he sido, pensó. Todo lo que soy. Es una mentira. Si eso era cierto, entonces él era un anciano, alguien no del todo humano. Su hogar no era realmente su hogar. Podía recordar algunas cosas, fragmentos que no habían estado ahí antes de que él muriese, pero ahora podía verlos. Sombras en su memoria. Eran fragmentos de una vida muy larga, que él había tenido. Se oyeron ruidos en la puerta. Se puso de pie, esperanzado. Isa, oyó una voz cada vez más cerca. Pronto la reconoció. Mal. Ay, exclamó ETCB entrando en la cámara, que parecía una pequeña cueva. Venía con su cuerpo de madera y una túnica, sus ojos celestes como gemas buscaban inquietos. Cuando vio a Siris, se quedó paralizado, luego miró la tina y chilló con espanto. El pequeño golem cayó de rodillas. Malo, muy malo. Oh, esto es malo. Yo tenía que destruir el cuerpo. Órdenes, mis mandatos, deberías renacer como niño. Oh, día terrible, ETCB. Exclamó Siris con una voz imperativa. Detente. El golem hizo silencio. Soy tu amo, no. Dijo Siris. El inmortal para el que espías. Ese soy yo. Antes de que mis recuerdos desaparecieran, te ordené que me cuidaras, ¿no? Oh, muy mal. Dijo el golem temblando. Amo, lo he intentado. La seguí a ella hasta aquí, pero ella bloqueó la puerta. Me escondí fuera durante semanas. Ella me observaba. Lo he intentado. Lo juro. Lo he intentado, pero no pude hacerme lo suficientemente pequeño como para entrar. Cada vez que ella salía, cerraba la puerta con llave. Me vigilaba. Lo he intentado. Lo juro. Háblame de mis nacimientos, de cuando era niño. Exigió Siris. Se sentía adormecido, separado de sí mismo. Hice lo que se me ordenó, amo. Cada vez que renacía, te llevaba como un bebé ante una joven, te buscaba un hogar en el que crecieras, alteraba la memoria de esa joven para que te sintiese como su hijo y creyera que estaba casada con el anterior sacrificio, tal y como tú me habías ordenado. Hacía que se mudara a otro pueblo, donde no la conocieran. Pero, eso está mal, muy mal. Tú tendrás recuerdos, susurró el golem. Recuerdos terribles, amo, terribles. Lo sé, dijo Siris en voz baja. Le echó una mirada a la espada que Isa había encontrado para él. Era una buena espada. Necesitaría una armadura. Tal vez, como Isa había sugerido, podría quitársela a alguna Aegis al que hubiese matado en los jardines. Si el rey dios había abandonado los cuerpos, iba a ser espantoso recuperar la armadura, pero no tan espantoso como ir al combate sin ella. Si lo hacía, probablemente terminaría muerto. Que el infierno me lleve, pensó. Eso ya no importa realmente. Darse cuenta era surrealista. Así es como se sentían los inmortales. Si no podían morir, eran muchas las cosas que ya no tenían valor. Los pensamientos oscuros parecían complacidos. ETCB, dijo Siris. El golem lloriqueaba. ¿Vas a contarme? Prosiguió Siris. ¿Quién era yo, antes? Se ordenó no hablar de eso. Respondió ETCB. Pero soy yo quien te lo ordenó. Ahora anulo esa orden. No es posible, repitió ETCB. Dijiste que yo no podía. No puedo. Siris suspiró. Bien. Dejaré eso para más tarde. ¿Quién era el que decía ser mi ancestro, el que maté en la cámara que hay debajo del palacio del rey dios? ¿Acaso al matarlo desperté la espada infinita? Sí, amo. Pero, en realidad, él no era mi ancestro.
añadió Siris, frunciendo el ceño. No pudo haberlo sido. Si todo esto es verdad, no tengo ancestros. Al menos, ninguno que pudiera estar vivo todavía. Yo. Habla, le exigió Siris, descubriendo que la voz autoritaria le salía fácilmente, pero fue algo inesperado. Ese era tu hijo, amo. Respondió ETCB servilmente. A veces no peleabas con el Rey Dios. A veces, durante algunas generaciones, no pude cambiar bastantes recuerdos como para convertirte en el sacrificio. En otras ocasiones, te negabas a venir. Ese hombre era uno de tus hijos. Durante una generación en que te casaste, te hiciste viejo y tuviste hijos. Él fue elegido como sacrificio en tu lugar. Pero en vez de luchar contra el Rey Dios, se le unió. Siris parpadeó sorprendido. Que el infierno me lleve. ¿Estuve casado? ¿Tuve hijos? ¿Cuántas veces? No se acordaba de nada de esto, ningún detalle, pero repentinamente se sintió vacío. ¿Morir y renacer en una de estas tinas, y no como niño? Preguntó. ¿Eso me trae recuerdos? Y trae recuerdos terribles, agregó ETCB. Oh, no debería de haber ocurrido así. Tienes que limpiar tus recuerdos, amo, para no tener que limpiarlos cada vez. Hacerte nacer como niño los mantiene alejados. Pero ahora, ¿será peor? Preguntó Siris sombríamente. Mucho peor, respondió ETCB en voz baja. Cada renacimiento hará que sea peor. Volverás a ser él, nuevamente, amo. Él. Entonces había algo que pagar. Algo terrible. Si los pensamientos oscuros, la sombra en su mente, eran lo que él había sido, y si al morir volviera a convertirse en eso. Bueno, eso parecía peor que morir y no volver a despertarse. Me aseguraré de no volver a morir, dijo. Pero si muero, ETCB, me traerás aquí, para renacer con mis recuerdos. Susurró ETCB. Mejor volver a ser niño. Mucho, mucho mejor. Era tentador. Podría ahuyentar todo aquello. ¿Acaso no era eso la libertad? Pero si era así, ¿por qué el sacrificio, ETCB? Preguntó. Al principio no había uno, amo, respondió el golem. Siempre has odiado a Raidriar y creo que respondiste a su búsqueda para activar la espada infinita. En una de tus generaciones fuiste a pelear contra él y él se fijó en ti, aunque eras el hijo de un inmortal. Él creó el sacrificio, toda la tradición. Tú, con frecuencia querías ir a pelear contra él, y cuando no pude convertirte en el sacrificio, te prometiste a ti mismo ser el que fuera a pelear contra él. Lo mejor fue hacerte pensar, a ti y a quienes te rodeaban, que eras el hijo del anterior sacrificio. La gente había comenzado a notar la semejanza de tus rasgos, ya ves. De modo que los campeones que habían ido a pelear contra el Rey Dios habían sido Siris. Todas las veces, siempre él, en una vida diferente. Apenas podía recordarlo vagamente. Llegar al palacio del Rey Dios, caer durante la pelea. Una y otra vez. Esos fragmentos de recuerdos lo hicieron temblar. El Rey Dios no lo sabía. Pensó Siris. Él ha encontrado lo que creía que era el linaje de un inmortal. Debe de haber descubierto la verdad solo recientemente. Tantas vidas. Tantos fracasos. Pero podría huir, pensó Siris, de pie en la silenciosa caverna de acero. Su útero. Podría ser libre. Tengo suficiente memoria para estar alerta, pero no tanta como para corromperme. Era perfecto. La posibilidad de vivir una vida libre de obligaciones. Y si él hacía eso, dejaba al Rey Dios con un poder enorme. Un arma, finalmente activa, capaz de matar a los otros inmortales. Siris abandonaba a su gente, a su madre, en la esclavitud. Se quedó de pie un largo rato, respirando con los ojos cerrados y las manos en la empuñadura de la espada. Termina lo que empezaste. Estaba en perfecta posición para huir, pero también en perfecta posición para pelear. Alguien que tenía los poderes de los inmortales, pero la mente, las pasiones y el honor de un hombre común. Por el momento, al menos, honor. ¿Acaso tenía realmente honor? Durante toda su infancia, le habían organizado la vida. Ahora se daba cuenta de que esas últimas semanas habían sido las primeras en las que había tenido la oportunidad de elegir por sí mismo. ¿Qué es lo que elegiría? Abrió los ojos. ETCB, dijo.
Si muero, me traerás aquí para renacer. Con mis recuerdos, agregó, desembarazándose de los pensamientos oscuros. ¿Lo harás, ETCB? El golem se puso a lloriquear. ETCB, te lo ordeno. Obedeceré, murmuró el golem. Al parecer, iba a atenerse a órdenes anteriores, pero se tomaría cierta libertad con otras. Vamos a localizar al hacedor de secretos, dijo Siris, poniéndose en marcha, con ETCB a su lado. Lo liberaré, y entonces buscaremos un modo de volver a combatir. No porque tuviera que hacerlo, sino porque él elegía hacerlo. Por ahora, la lista que había escrito en su diario debería esperar. La verdad era que, probablemente, ya había hecho todo lo de la lista más de 100 veces, aun si no lo recordaba. Sin embargo, salvar el mundo. Eso era algo que estaba seguro de no haber hecho. Esto fue Infinity Blade: El despertar.